Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá vamos a ver si podemos sumar el vivo. Tali, Chris, vamos a ver. Y Gema. Ahí se unió Tali. Hola, Hola, Tali. qué relajo. Lo Cosas que hemos ahora pasan. sí, lo estamos intentando todo. A ver si este vivo funciona. Sí, Ahí, de hecho ya están Chris y Gema también ya en el vivo. sí, sí. A ver Ahí si está la. puedes intentar unirlas, Mati. Ahí estoy intentando. Ahí le envié a Chris y a Gema. ¿Qué cosa? Está raro. Ah, ya entró alguien más. Ahí está Gema. Hola, Gema. Hola, hola, Tali, hola, Mati. Esto está siendo un trabajo difícil, ¿eh? Yo no sé si es el famoso Mercurio retrógrado este o qué es, pero otras cosas. Yo aquí me tenéis Oh, en el coche metida, que no he llegado a casa Sí, todavía. a mí me está avisa que bien, Gema, Gema. me avisa que Chris no se puede unir. Voy a volver a invitarla. A ver si. Qué raro. Algo, sí, algo pasa que no podemos unir a Chris. A ver. Y lo raro es que es así cuando estuvo transmitiendo, pudo transmitir también. Claro. Ah, se me ocurre, ¿y si Chris tratara de entrar desde las 9 puertas? ¿Puede ser? Es Quizás posible, es posible. dice Chris que se le queda la pantalla a oscuras. No. Lo que puede ser, por ahí, a lo mejor Chris reiniciando el celu puede ser que vaya mejor. Y si no, a lo mejor cambiar de cuenta y probar con la otra cuenta a ver si funciona. Es A mí lo que alguna se. vez me pasó que si entras desde un perfil privado, o sea, el Instagram no No te permite, porque como va a deja. ser, ajá, como vas a estar visible para otras personas, pero no lo sé, o sea, no sé si esa sea la restricción. Casi siempre entro yo desde esta cuenta. Pero bueno, el tema es muy, muy bello. Por eso queremos lograr que el vivo se instale, ¿no, Gema? Bueno, a veces estas cosas pasan. Yo venía pensando, venía con ansiedad, ¿no? Porque venía en el tren, vengo de viaje de la costa este de España y tenía que haber llegado con una hora antes del vivo y he llegado media hora después casi. Y venía diciendo, bueno, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y o algo así, hay que aceptar que a veces Totalmente. las cosas son como son y bueno, uno puede llegar hasta donde puede, pero por alguna buena razón estamos hoy aquí y bueno, hemos conseguido llegar y seguro que Chris de alguna manera se une. Y si no, también saldrá Totalmente. adelante. Conseguiremos conectar con esta quinta esencia de una manera o de otra. Estoy de acuerdo. Y aparte creo que esta parte también entra, ¿no? Entra dentro del tema de quinta esencia, es decir, cómo la vida nos propone constantemente cosas, ¿no? Podríamos llamarle experiencias y de alguna forma también desafíos. Y nuestra vida va transcurriendo en esta mar de momentos y de ocasiones. Y al final, mucho de lo que vamos a ver en este programa Quintesencia tiene que ver con ese lente interpretativo, es decir, cómo nuestros tres centros de inteligencia están constantemente filtrando este aspecto, ¿no? Este aspecto no, eh, digamos, no etiquetado de la realidad, sino que es nuestro propio condicionamiento el que lo etiqueta, el que lo define, el que lo integra bajo algún tipo de visión o de significado, ¿no? Entonces,
justamente este simple ejemplo es una de las cosas que pudieran ejemplificar eso, ¿no? Cómo tomamos estos aspectos de la realidad, cómo filtramos nuestras experiencias y qué tan partícipes somos en este proceso, es básicamente lo que estaremos abordando desde 5 lentes, desde 5 miradas maravillosas. Totalmente. Y Sí, veía, ¿qué tal? Yo pensaba ahora oyéndote que realmente nuestra vida es esto, lo que nos está pasando ahora, ¿no? Normalmente, o sea, todo es algo a lo que uno tiene que hacer frente, que no es lo que uno había planeado, lo que uno había previsto, lo que uno querría, es algo a lo que tiene que adaptarse en el momento, ¿no? Y se adapta y normalmente dijéramos que el ego como que le cuesta, le raspa este tipo de situaciones y entonces vivimos una vida aparentemente siempre como infeliz o con mucha, o sea, no podemos decir que tenemos una felicidad interna porque todo lo que va sucediendo fuera siempre o casi siempre, la mayoría de las veces va contra lo que nosotros habíamos planificado, ¿no? Mira, por fin. mira, estamos hablando de eso justo y de cómo, qué felicidad. Por, Por fin, por fin, por fin. Bienvenida, Cris. Muchas ¿no? gracias. Es que la vida es en directo, es verdad. O sea que, total. Claro, y esto nos da pie para eso, para hablar de lo que trata esta quinta esencia desde distintas miradas, ¿no? Pero es esta dualidad a la que dijéramos que a la que queremos encajar nuestra realidad, y esto está bien, esto está mal, como la vida nos da múltiples opciones, múltiples momentos para darnos cuenta de que bueno, de que esto es a lo que ahora tenemos que hacer frente y que por fin hemos conseguido estar todos juntos y que no pasa nada, ¿no? Que no está mal. Por algún motivo hoy teníamos que aprender nosotros de esto. Así que aquí yo estoy en el Incluso, coche. Sí, sí, no lo digo, incluso con un invitado especial acá que no estaba previsto. bueno, Exacto. un invitado de honor. Así es. Gracias, Phil. Eso es. ¿Cómo estás, Cris? Bueno, pues intentando que no se me noten los nervios de, ay Dios mío, que esto no sale, pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais ahora, ¿no? Y es que eh, llegamos a un punto en el que podemos aprender, bueno, aquí podéis ver mi biblioteca, donde están todos los libros, bueno, no todos los libros de Enneagrama del mundo, ¿no? Pero casi. Soy una compradora compulsiva de libros para que luego digan de los eneatipo 5, nada, nada, una devoradora de libros absoluta, tengo que tener a todos, son como mis bebés, ¿no? Pero llega un momento en el que necesitas una pequeña vuelta de tuerca más. Entonces, esta fue la razón de ser de Quinta Esencia en un momento determinado y tiene mucho que ver con nuestras trayectorias, ¿no? Que en un momento determinado todos tuvimos que dar, cada uno por sus razones, por sus motivos, en su momento, ¿no? Pero bueno, todos tuvimos que dar ese pequeño salto de fe, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la película esta de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Cuando tenía que cruzar ese puente invisible, ¿no? Que era como, ¡pum!, como echar el pie y el salto de fe, pues todos hemos tenido que realizarlo. Y íbamos más o menos como iba Indiana Jones en aquella película, que le perseguían los malos, que tenía que salvar a... O sea, todo era urgente, todo era importante, todo... Pero un momento para la confianza, para la fe, para centrarse en sí mismo y para aprender de sus recursos, eso es lo que nos salva la vida, ¿no? Que muchas veces pensamos que por correr y por solucionar aquello que nos han dicho que es importante y no lo verdaderamente esencial, ¿no? Pues que solucionamos nuestra vida y qué increíble, ¿no? Ver cómo, ¿no? En este pequeño cruce de caminos, ¿no? Nos hemos encontrado todos, ¿no? Unidos por el eneagrama, pero totalmente, ¿no? Ha sido así, ¿no? Esos saltos de fe que hemos tenido que hacer todos y cada uno. Totalmente. Totalmente. Y la verdad es que viene a mi mente esta increíble, es un concepto de vida, literalmente, puede ser una frase, pero es un concepto de vida de Viktor Frankl. Y qué personaje, ¿no? Para decir que entre el estímulo y la respuesta
hay un espacio, ¿no? Mm. Hay un espacio. Y yo tiendo a pensar que concebimos el estímulo y la respuesta como la parte más importante de la vida, ¿no? Cuando en realidad el foco está en el espacio, entre esas dos cosas. Es decir, qué tanto tiempo, qué tanta atención, qué tanto de nosotros ponemos en construir ese espacio entre esas dos cosas. Y de alguna forma yo creo que algo que en lo que coincidimos nosotros, en los que vamos a estar en Quintesencia, es que hemos encontrado de alguna manera la forma de habilitar ese espacio. Y yo creo que la vida cambia cuando uno puede poner atención ahí. ¿En qué surge cuando nosotros voluntariamente, es decir, intencionalmente diría, queremos conocer lo que está pasando en ese espacio, ¿no? A veces el espacio es muy breve y estamos en reactividad. Tenemos mucho estrés, tenemos mucho miedo, tenemos cosas que, como decimos los mexicanos, nos pican, ¿no? Y como molestan tanto, como son tan dolorosas o como nos hacen sufrir de alguna forma, queremos quitárnoslas de encima. Entonces, imagino como cuando está Luke Skywalker con la espada y le está disparando la esferita esta entrenadora y ya nada más está ahí tratando de defenderse como puede, ¿no? Pero cuando el espacio se amplía, cuando ponemos el foco de nuestra contemplación ahí, eh, podemos entrar en un lugar interior diferente, podemos entrar en un estado que nos permite no solo entender desde nuestra mente, sino sentir con nuestro corazón y con nuestro cuerpo lo que realmente está pasando, ¿no? Y de alguna forma, Quintesencia va a tratar de eso, de 5 formas, 5 maneras de poder poner atención en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo abordamos estas intensas oleadas de la realidad y qué pasa en nosotros cuando somos de alguna forma confrontados, pero también simplemente llamados por la vida, por las experiencias. Y por ejemplo, en mi caso, desde el foco contemplativo, es cómo activamos nuestros centros de inteligencia para poderlo contemplar, ¿no? Para poder poner atención ahí. Y cómo esta práctica, que puede empezar en un sillón en tu casa, ¿no? Puede volverse de pronto la vida misma, ¿no? Y bueno, obviamente que también lo abordaremos de diferentes lugares. Sí, Gemma. No, que justamente lo que estabas diciendo, hablabas de Viktor Frankl y a mí me parece que eso es fundamental, porque en el fondo todo esto que hacemos no tiene mucho sentido si no es para ganar un poquito de libertad, ¿no? Para ganar, o sea, para no ser ese conejito Duracell que yo digo muchas veces, que repite una y otra vez la misma historia, ¿no? Y es ese milisegundo que hay entre lo que está pasando y mi respuesta está ahí siempre para nosotros, ¿no? Yo creo que el entrenarnos, dijéramos que la vida en el fondo es entrenarnos a encontrar ese espacio y respirar y reaccionar y darnos espacio para reaccionar de otra manera, ¿no? Y no meternos como en la rueda loca. Ahora hoy hemos tenido como una situación perfecta, ¿no? La tormenta perfecta en la que todo nos hacía ir hacia estar pues ansiosas o ansiosos o angustiados, o teníamos algo que era importante para nosotros, que habíamos puesto ilusión en ello y no estaba saliendo. Y además no estaba saliendo desde ningún lado. Cada una hemos tenido problemas distintos y muy, muy locos si los comparas, ¿no? Y sin embargo esa es la realidad, ¿no? Y el poder vivir esto de otra manera y el poder mantener como una calma interna y yo diría, como a mí me gusta la palabra, contentamiento interno, ¿no? Está saliendo todo mal, vamos a poner, pero yo no dejo que eso, dijéramos, yo tengo dentro eso que decía Gurdjieff, del centro de gravedad permanente, ¿no? Hay algo que hace que yo no sea una veleta, ¿no? Y que pueda, bueno, a lo mejor es un milisegundo, pero yo me agarro ahí y puedo
puedo reaccionar de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso, que de eso va esto, desde distintas perspectivas, de poder eso, ganar libertad, nada más ni nada menos. Yo os plantearía, tanto a vosotros tres como a todas las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo este directo, ¿cuántas veces en la vida se les ha atascado el directo de Instagram que iban a hacer, ¿no? ¿Cuántas veces, llámese trabajo, llámese una situación familiar, llámese un tema de salud o de pareja, cuántas veces nos ha sucedido y qué hemos hecho? ¿No? Que si nos paramos, si nos detenemos, si nos respiramos esas situaciones, ¿cómo hemos funcionado? Yo me pongo a pensar como todas las veces que me han pasado estas cosas, y por favor, que nos pasan absolutamente todos los días, a todas horas, a todos, ¿no? O sea, antes de entrar en contacto con, bueno, en mi caso con la Gestalt, con el Enneagrama, ¿no? Con mi práctica para desarrollar mi músculo de la conciencia, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? O sea, hubiera sido una catástrofe, me hubiera enfadado, hubiera dado una patada aquí a lo que tengo aquí montado, hubiera quemado los libros, me hubiera quemado yo. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hemos hecho, amigas y amigos, cuando nos ha puesto la vida en una situación así? ¿O hemos hecho este segundo, este milisegundo, como dice Gema, ¿no? De respirar y elaborar lo que está sucediendo de otra manera. ¿Qué ha pasado? ¿Somos el hámster en la rueda, corriendo, corriendo, corriendo sin llegar a ningún otro sitio? ¿O nos hemos parado y hemos dicho, a ver, un momento, ni soy un hámster, ni vivo en una gaula, ni tengo por qué seguir corriendo en esta rueda? Puedo hacer las cosas de otra manera. El alivio. Y de repente... Sí. Estaba pensando, las estoy escuchando porque a mí no me tocaba participar acá, pero ya que estoy, voy a sumar un par de bocadillos. Dos cosas que me vienen, que incluso están relacionadas con lo que vamos a ver desde mi óptica, y es que no hay mayor frustración para el ser humano que crearse una expectativa y luego tratar de acomodar esa realidad, la realidad que estamos viviendo, a esa expectativa que nos creamos. Esto lo dijo Bandler, que es uno de los padres de la programación neurolingüística, ¿no? Y segundo, la otra reflexión que me venía a la cabeza, porque ahí podemos abrir un montón de cosas desde la frustración, porque básicamente lo que nos pasa es que nos frustramos con la realidad porque no se ajusta a esta expectativa que nos creamos, a esta idea mágica que teníamos sobre cómo iba a ser todo. Pero lo segundo es que el otro día cuando estábamos tomando clases de logoterapia con Tali, nos preguntaron si el hombre era libre, trayendo esto que decía Gemi y que también traía Tali al principio. Y en realidad es libre en un montón de ámbitos, pero en un último ámbito es libre de elegir la reacción. Y en este punto nosotros elegimos seguir intentándolo hasta que encontramos la manera para lograrlo. Entonces, creo que eso es simplemente maravilloso, que tiene que ver muchas veces con la mirada por ahí desde el coachness, no bajar los brazos, intentarlo, reintentarlo y volverlo a intentar. Y digo, hay un montón de cosas que sustentan eso y también llevarlo a una extrema también donde hay un espacio de aceptación. Pero sí me gusta esto de la libertad de reaccionar y creo que las tres en cierta forma lograron decir, ok, cambiaron el pensamiento de no se va a poder a cómo tenemos o qué tenemos que hacer para que esto suceda. Entonces creo que eso es lo más importante desde el aprendizaje que yo he ido desarrollando en mi camino y creo que son formas de pensar que hacen que las cosas sucedan. Sí. No es una casualidad, que estemos hoy aquí, sino que es una causalidad haberlo logrado 5 minutos, 10 minutos más tarde, no importa, se está sucediendo y eso es lo que cuenta. Entonces, nada, todas esas reflexiones venían mientras las escuchaba y me parece que es un lindo punto también porque la quinta esencia de eso se trata, ¿no? Sí, es este paso más, ¿no? Esta pequeña vuelta de tuerca más, es decir, es la constatación de que en la vida nos pasan cosas y le pasan cosas a todos, pero también me pasan a mí, si es que yo soy parte de esos todos, es decir, nos pasan, estamos expuestos, mientras que vivimos estamos expuestos y también tenemos esa capacidad de respirar, de
oye, yo soy humana, a mí ojalá hubiera salido todo en el momento en que le di la primera vez al botón y hubiera salido todo perfecto, ojalá, pero es que a veces no sucede, ¿y qué hacemos? ¿Pedimos el libro de reclamaciones? ¿A quién? Decía el otro día Pedro, cuando hablábamos, ¿verdad, Mati? Que íbamos a hablar mucho de desidentificación y que yo iba a hablar seguro, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas centrales en esto que estamos hablando, ¿no? Cuando estaba pasando todo, como desde mi mirada, ¿no? El pensamiento que me ha venido es, ¿cómo van a decir que eres una persona que no eres seria, o que no eres profesional, o que no llegas pronto? Y desde esa mirada de identificarme con ese ego, con ese bicho, no hay nada que hacer. Dijéramos que hay un bloqueo total. En el momento en el que uno es capaz como de, yo creo, dejar eso un poquito, porque no nos vamos a engañar, es un poquito solo de lado, y ya no soy eso, ya no tengo que ser eso, puedo poner todo mi enfoque, toda mi energía en que suceda lo que necesito que suceda, ¿no? En hacer lo que tenga que hacer, lo que me concierne en este momento, lo que puedo hacer, ¿no? Si estoy muy preocupada por ser algo que no soy, mi energía se va donde no debo, ¿no? Entonces es otra vez como la experiencia siempre es lo mejor. Podemos hablar de teorías y podemos hablar pues bueno, yo hablaré de Enneagrama Sufí, o hablaremos de contemplación cristiana, o de Gestalt, o de neurociencia, o de Cuarto Camino, pero al final la vida es lo único que de verdad está ahí para confrontarnos, ¿no? Y para saber que esto merece la pena, ¿no? Totalmente. Y a mí me encanta hablar sobre libertad, porque en realidad hay una diferencia, ¿no?, enorme entre el concepto de la libertad y el ejercicio de la libertad, ¿no? Porque cuando entramos en definir qué es esa libertad, puede ser la creación de una expectativa nuevamente. Es decir, cuando uno dice, ay, quisiera ser libre, ¿no? Quisiera ser libre, y empieza uno a definir esa libertad, ¿no? ¿Qué significaría para mí ser libre? Y para muchas personas podría ser estar en un empleo diferente, o ya no estar en esta relación, o simplemente no sentirme tan exigido, o poder hacer exactamente lo que yo quiero. Nuevamente entramos en este espectro paradójico en el que estamos creando nuevamente la expectativa, ¿no? Yo a veces pienso, y entrando un poco en el tema que voy a abordar yo, desde la mirada cristiana, ¿no? Hay todo un espectro de la caída del paraíso, ¿no? en donde uno piensa, si yo tratara de significar metafóricamente la libertad, en lo que conozco, podría decir, posiblemente para mí sería ver un animal en libertad, ¿no? Un águila, un delfín en el mar, para mí eso, y después pienso en ello y digo, claro, y paradójicamente tengo que entender que ese ser, ¿no?, vive totalmente preso de su instinto. Es decir, un delfín, un águila, va a hacer exactamente lo que su dictamen, su instinto de especie dice que haga, ¿no? Pero él se vive a sí mismo libre, porque está totalmente relajado y entregado a esa sabiduría de su ADN, ¿no? No necesita un delfín ser águila, ni un águila ser delfín para ser feliz. Es decir, existe, y en la inconsciencia de su propia existencia es libre. Y después pensamos en nosotros, ¿no? Y justo yo digo, ¿qué significa eso de la libertad en el ser humano? Y pienso, si un ser así es libre y está sometido, ¿a qué se tiene que someter uno para ser libre? Entonces, me gusta hablar de estas paradojas, porque al final parte integral del conocimiento del Enneagrama, que es lo que nos une, es dejarnos ver que en lo que nosotros consideramos libertad hay una trampa, ¿no? Hay una trampa también, que es la trampa de nuestro propio ego, que nos dice constantemente, si haces esto, vas a sentirte bien. Si haces lo otro, si respondes de esta manera, todo va a estar bien. Vas a estar seguro, vas a estar en control, vas a ser aceptado, ¿no? Y constantemente nos está mintiendo,
Y cuando la realidad, como dice Mati, no se acomoda a eso que esperábamos encontrar, sufrimos. Y sufrimos no tantito, sufrimos un montón. Entonces, entender cómo pasan esos mecanismos y empezar a explorarlos, no como dice Cris, no desde los libros, no emocionándonos con las nuevas historias que nos cuentan los diferentes autores del Eneagrama, sino abriendo un espacio para practicarlo en nosotros, para ver nuestras propias reacciones, cómo esto funciona en nosotros. Creo que los 5 compartimos eso, o sea, sí hay algo en la vida que se trastoca, ¿no? Sí hay un nuevo entendimiento que no tiene que ser solo intelectual. Eso se me hace muy bello de Quintesencia, llevarlo a ese nivel, pues. Y a su La libertad. vez... vamos, Perdona. Jimena, sí, No, Pati, dale. por favor. Gracias. No, me hilaba con la otra vez con la palabra libertad que tú volvías a traer, Tali, porque en el fondo es que es una completa distorsión de lo que es la libertad, ¿no? Parece como que la libertad fuera que me suceda lo que yo quiero que me suceda y con eso ya voy a estar feliz, ¿no? Cuando realmente ese libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros no es que podamos decidir lo que nos va a pasar. Fijaros lo que nos ha pasado. Nada, no hemos podido decidir nada. Lo que sí hemos podido decidir es cómo yo respondo a eso. Total. Cómo, pues, lo que sea que me pase, que eso no está en mi mano, cómo yo voy a reaccionar. Ahí tengo plena libertad, si quiero, si trabajo, Totalmente. si tomo conciencia, ¿no? Pero realmente qué diferente del entendimiento que tenemos de libertad. No déjame hacer lo que me dé la gana, no es lo que me dé la gana. La vida me va a ir proponiendo lo que le vaya dando la gana a ella, ¿no? Cómo yo reacciono es siempre otra vez el tema. Y a mí, en ese punto, ya que trajeron de nuevo la libertad, me encanta porque en realidad lo que nos muestra el Eneagrama en este camino es que lo que nosotros estamos pensando ya está sesgado desde nuestra propia mirada, desde nuestra pasión, desde nuestra fijación, desde nuestro instinto. Tenemos tantos sesgos que se nos hace muy lejano muchas veces poder ejercer esa libertad. Y es un trabajo de conciencia de que nos desgasta al estar todo el tiempo tratando de poner el foco en eso, ¿no? Y aún así están las trampas del ego que nos llevan y nos hacen creer que estamos viviendo en la libertad cuando en realidad simplemente estamos empezando a ejercerla. Y todo lo que el ego nos muestra, porque es el tamaño de la prisión que nos fuimos poniendo, todos los condicionamientos que vamos teniendo, por lo menos en mi percepción, es esta prisión que nos pusimos, esta máscara que nos creamos a la cual tenemos que ser fieles, cuando en realidad es la mirada opuesta. El Eneagrama nos muestra la máscara que estamos utilizando, nos muestra la prisión, el tamaño de la caja, digo yo, en la caja donde nos hemos metido, y la idea es salir a explorar afuera, y eso es un poco también, es el concepto fundamental de lo que Quinta Esencia muestra. Por eso nos muestra también 5 caminos, 5 formas, 5 miradas distintas para poder profundizar mucho más en todo esto. Entonces se me hace muy bonito hablar de libertad y unirlo con el Eneagrama, porque cuando uno empieza a buscar muchas veces en las redes, encuentra un montón de información que no es cierta, y si nos fijamos, el primer nivel es identificarnos, cuando en realidad es simplemente como el primer medio escalón. Yo no creo ni que sea un escalón identificarme, es simplemente encontrar el tamaño de la celda a donde nos hemos ido construyendo una muralla y de donde no podemos salir tan fácilmente. Pero siempre hay una forma, al menos vamos a tratar de mostrar estas 5 formas distintas, ¿no? Sí, así es. A mí, además, me encanta que sea desde los centros de inteligencia, porque para mí eso fue también no sé, a lo mejor, amigas, amigos, vosotros que me estáis escuchando vais a decir, madre mía, Cristina, pero ¿de dónde has salido tú, no? Pero para mí, con más de 30 años, el hecho de darme cuenta de que tenía un cuerpo, de que tenía unas emociones y de que tenía una serie de ideas, pensamientos, juicios y conclusiones que me marcaban la vida muchísimo más de lo que yo pensaba, y que reaccionaba
contra mi propio cuerpo, reaccionaba contra mis emociones y daba por buenos y 100% acertados mis juicios y mis observaciones, ¿no? Como verdades objetivas, para mí darme cuenta de que esto no era así, es decir, que yo tenía un cuerpo y que a mi cuerpo hay que honrarlo. Mi cuerpo es el magnífico vehículo que me lleva, que me trae, que es mi caja de resonancia y mi fuente del poder en la vida. Y que lo que me había dedicado a hacer hasta que me di cuenta de que, pobrecito mío, en qué punto está, era machacarlo. Y era decir, tú cállate, borrico, que tú para lo único que sirves es para comer, dormir y funciones corporales así de cuarto de baño y ya. Y poco más, ¿no? Tú no mereces la pena. Emociones, las emociones hay que apartarlas como si fueran una cortina, porque no me dejan conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces, darme cuenta de eso para mí fue un absoluto... Bueno, yo creo que eso me ha salvado la vida, literalmente. O sea, el aprender a conectar con mi cuerpo, aprender a conectar con mis emociones, darme cuenta de que no tengo un cuerpo, de que soy un cuerpo, darme cuenta de que soy unas emociones, darme cuenta de que soy un mundo de ideas y un mundo de juicios, pero lo soy yo, con mis características, mi cristinismo, no sé, que no tiene por qué ser el mismo que el de nadie más, ¿no? Es como la huella dactilar personal intransferible y que no es mejor que la de nadie más. Darme cuenta de eso para mí fue un descubrimiento que me cambió absolutamente la perspectiva de lo que había sido la vida, de lo que habían sido mis relaciones hasta entonces, y marcó mi futuro, marcó mi pasado, porque lo pude leer de otra manera, mi presente, porque pude vivir de otra manera y puedo estar viendo de otra manera, y por supuesto, hoy que planto las semillitas del futuro, sé que tiene un impacto en mi futuro. Entonces, de verdad que darnos cuenta, además ese trabajo de los centros de inteligencia, a mí no sé, como que para mí tiene mucho sentido, ¿no? Y espero que tanto desde la Gestalt como desde la neurociencia, Cuarto Camino, la mística cristiana o la mística sufí, creo que es compartir cómo fue eso para nosotros, pero también invitaros a que seáis, ¿no? Hablábamos de Indiana Jones, de Luke Skywalker, pues sed aventureros y buscad vuestro propio camino, ¿no? Oh, Que todos los caminos llevan a Roma. Eso de lo eso que se dijo trata es eso, Mati. ¿no? Eso dijo Claro. Mati en el vivo pasado. A mí se me hace un concepto maravilloso porque a veces hay un sesgo, incluso en el condicionamiento que tenemos en esta época, ¿no? En estos tiempos de eh, como de ver con mucho recelo, con mucho prejuicio lo espiritual, ¿no? Eh, Tal vez porque las instituciones religiosas de muchas formas han fallado, ¿no? En su propio ego, perdidas en su propio ego, como entes sociales egoicos también. Pero yo creo que Quintesencia tiene un abordaje espiritual que no tiene que ver con el dogma, o sea, no es entrar en el aspecto dogmático de la vida, sino completamente al revés, es en la espiritualidad experiencial, es decir, en evocar nuestro propio espíritu, que es el único, que es incorruptible, ¿no? Por ahí decía Frank también que el espíritu no enferma, ¿no? Nuestra mente enferma, nuestro cuerpo enferma, nuestro corazón enferma. El espíritu no enferma, es esta parte de nuestro ser que posiblemente sea esa quinta esencia también, ¿no? Que todo el tiempo está en presencia completa y que al final es nuestra gran guía, sin verlo desde la religión ni el dogma ni nada de eso. El simple hecho de reconocer nuestra existencia y de saber que tenemos, como tú dices, Cris, esta experiencia de individuación, ¿no? De percibirnos desde nuestra mente, desde nuestro cuerpo, desde nuestro corazón, ya es un cambio fundamental es una cosmovisión completa. Y algo que decía Mati en cuanto a los caminos que vamos a abordar hace un momento, yo creo que también hoy es muy común decir, no estamos solos, este despertar, ¿no? O sea, es como, en este despertar no estamos solos, hay seres guiándonos y hay mucho de eso hoy también que a mí se me hace muy bello. Pero yo a veces digo, como decía San Francisco de Asís, simple simpleza es la simplicidad, ¿no?
no tenemos que buscar seres angélicos y, ¿saben? O sea, digo, es muy emocionante todo eso y los registros akáshicos, todo eso se me hace lindo, emocionante, pero por Dios, o sea, estamos parados en hombros de titanes, o sea, los seres humanos que habitaron este planeta anteriormente han encontrado esos canales, han hecho su trabajo y lo han compartido. Y algunos de ellos han sido seres muy iluminados, ¿no? Y otros que han seguido sus caminos y sus linajes nos han dejado rastros y nos han dejado trabajo importante que hacer. Entonces, esa es también otra forma de decir no estamos solos, ¿no? Nos acompaña toda esa energía a la que tenemos acceso si nosotros queremos y ahí está. Entonces, para mí el que abramos estas 5 puertas, es decir, no es solo desde nuestra propia experiencia, sino que estamos unidos a ese río de vida que viene de muchos años, ¿no? Y mismo Gurdjieff en sus búsquedas y todo lo que él armó del cuarto camino, que Pedro nos hablará de eso, tiene que ver en gran medida con estas enseñanzas que han sido de personas valientes que han puesto su vida en el crisol, ¿no? Y que se han entregado a prácticas y sí, a trabajo con los 3 centros de inteligencia para vivir de una forma diferente, ¿no? Para percibir la realidad de otra manera. Qué importante eso que dice Tali, me parece, porque quizá como yo voy a hablar también desde una óptica espiritual, ¿no? A veces en este mundo en el que estamos, y ya lo hemos comentado otras veces, es fácil que cada uno de nosotros queramos hacer nuestro cóctel particular, ¿no? Hacemos un poquito de aquí, un poquito de allá, mezclamos esto con aquello y ya estamos felices, ¿no? Y no nos damos cuenta que los caminos están. Es verdad que muchas veces los representantes de los caminos no han sido, como has dicho tú, dignos representantes, ¿no? El ego está aquí para todos, pero el camino está. A veces se cierra o se abre por otro lado. Y es importante seguir un camino, porque si no el ego, si dejamos que el ego sea el que se monte su camino, ya estamos perdidos. Otra vez estamos con otro ego, otra vez, como decíamos también el otro día, pero no deja de ser ego. Entonces realmente darnos cuenta de que tenemos que elegir un camino, el que sea, el que a nosotros nos ponga la vida adelante, ¿no? Cada uno tiene que ver, porque todos los caminos llegan a Roma, como dice Mati, no hay duda, pero hay que seguir un camino, ¿no? Y hay que saber de dónde parte uno en el mapa, y que es el famoso saber el tipo, que no es más que saber dónde estoy en el mapa, pero luego tengo que seguir un camino, y no me lo tengo que inventar, no hay invención que valga, hay que seguirlo con humildad, que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque es doblegar el ego, ahí tenemos como que y es el ego el que muere, ¿no? El que se siente morir, y otra vez volvemos a encontrar una buena excusa para querer tomarle el mando, ¿no? Qué importante esto. Y también solo me venía antes de lo que decía Cris, una cosa que yo creo que es fundamental. Hemos escogido los centros como primer enfoque de este quinta esencia, y a mí es que me parece, valga la redundancia, central. Hay mucha gente dentro del mundo del eneagrama que no habla de los centros, como si fuera una cosa secundaria, o que bueno, pues sí, porque lo hemos leído, porque está en algunos libros y vamos a nombrarlo, pero lo nombramos o casi no lo nombramos porque a veces ni podemos explicarlos bien, ¿no? Porque hay cosas como paradójicas en la explicación de los centros. Y sin embargo, como es nuclear, es decir, no podemos hablar de eneagrama sin hablar de centros. No tiene, ni siquiera desde el punto de vista más lógico y racional, vamos a decir, podemos empezar desde otro lugar o saltándonos esto, como si esto no fuera importante, ¿no? O sea, que son cosas todas muy nucleares de todo lo que vamos a hablar. Sí. Y una cosita con respecto a lo que veníamos hablando, simplemente cuando estaban hablando esto de los caminos y todo esto que se me hace sumamente importante, también me venía una reflexión que viene de la programación neurolingüística y dice que el fracaso no existe, solo existen resultados. Y miren cómo una creencia tan nuclear, porque incluso a lo mejor, Cris, vos me puedes desde tu mirada dar un poquito más de info sobre esto,
pero muchas veces los tres segmentáis en la vida entre fracaso o no fracaso, perdón, entre éxito y fracaso, ¿no? Es como esa fijación de segmentar la vida así. Y en realidad, cuando estamos viendo esto, a lo mejor hubiese sido un fracaso no conectarnos y no empezar en horario y no. Y en realidad, esto es sumamente interesante porque en el camino que vamos desarrollando no hay fracaso, solo hay resultados. Y acá le agrega algo más para terminar la frase, y es que si no nos gusta el resultado que estamos obteniendo, bueno, ¿qué vamos a hacer distinto para la próxima? ¿O qué vamos a hacer distinto en el próximo vivo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso también te empieza a alivianar un poco la forma en la que estás estando presente. Entonces, muchas veces, con pequeñas sentencias que podemos desbloquear en nuestro cerebro, vamos encontrando ese camino a la libertad. Y un poco de lo que yo voy a tratar también tiene que ver con esto, con las creencias limitantes, cómo vamos segmentando y cómo vamos relacionando muchas de estas cosas. Entonces, se me hacía interesante, con pequeñas cosas, cómo podemos liberarnos mucho. Entonces, una tarea que les dejo a los que nos estén viendo, a los que nos vean después, es cuáles son las limitaciones que yo mismo me creo, desde quien creo que soy, desde quien creo que debe hacer ciertas cosas, cuáles son las limitaciones que me voy creando hoy para que, por más que crea que es lo correcto, por más que crea que es lo necesario, por más que crea que es el camino, posiblemente mi camino lo estoy estrechando demasiado y en realidad lo que nosotros queremos es que el camino se ensanche. Por eso también todas estas miradas dentro de Quinta Esencia. Entonces nada, me quedé con ese pensamiento y digo, Cris, a lo mejor vos nos podés dar algún tipo de mirada sobre eso también, ¿no? Sí, yo fíjate, el tema esta semana reflexionaba un poco sobre lo que es el tema del éxito, que para mí ha sido no sé, ha sido un monstruo tan grande que me ha estado mordiendo el trasero, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y ha estado como mordiéndome el trasero y poniéndoseme delante, ¿no? Ha sido un monstruo que es un poco particular, ¿no? Y cuántas cosas me he perdido por seguir la definición de éxito de otros, ¿no? Por seguirla cuando en realidad para mí recojo esto que dices, ¿no? De que en la vida hay resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados que yo quiero obtener? ¿Cómo me voy a sentir Cristina? ¿Cómo se va a sentir exitosa? Pues yo he necesitado diseñar mi propia definición de éxito. O sea, para mí, ¿qué es sentirme exitosa? Además, es que yo me acuerdo que esto me emergió allá por diciembre de 2015, cuando siendo alumna tuya, Gema, y de Bea también, ¿no? Que hablaba precisamente de esto, es decir, es que yo lo que quiero es ser y vivir algo que ya no solamente tengo que afrontar mi expectativa, es la expectativa de mis mayores, es la expectativa de la sociedad. Al cuerno con eso, no me está haciendo feliz. O sea, es que no me está haciendo feliz. Claro. Y en ese momento emergió el deseo de ser madre. O sea, una cosa que para mí no había sido de otra manera, no había sido posible de otra manera. Entonces, para mí eso es una cosa como, no sé, impactante, importante. Yo os quiero proponer, os quiero proponer así como dejaros, amigas y amigos, para quienes nos veis ahora y para quienes nos veáis después, un pequeño ejercicio con el que me empezaron a entrenar a mí como terapeuta, ¿no? Para entrenar la atención en esos tres centros, ¿no? Guardaros a lo largo del día una piedrecita, una llavecita, algo que podáis llevar encima, ¿no? Que no os moleste, que no sea muy grande, que no sea excesivamente que la podáis notar y que en un momento determinado, cuando la notéis en el día, paréis y hagáis un pequeño escáner. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y luego seguís con vuestra vida. Pero hacer como pequeños, no sé, un pequeño juego para empezar a entrenar la atención. Llevar la atención a esos tres centros como una cosa constante. No me tengo que ir a la montaña a ver cómo está mi cuerpo en un retiro. No, o sea, no tengo por qué hacer esto. En el metro, en el autobús, no sé, en el mercado, en el cuarto de baño, cuando queráis, pero llevad esa cosita pequeña, un collarcito, un anillo, algo que cuando lo notéis,
cuando tengáis la sensación podáis hacer ese escaneo. Es una manera de empezar a calentar, ¿no? A estirar y a calentar motores de cara a Quinta Esencia y a ese trabajo con los centros, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gemma. Nos ponemos a hablar, como dice mi hijo, ¿no? Del eneagrama de las bebidas y el eneagrama de no sé qué, pero los centros de inteligencia, las bases, lo nuclear, lo central, los cimientos de toda lo que vayamos a construir, muchas veces nos olvidamos. Y ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Ahí es donde está. O sea que creo que es una cosa que para mí es súper importante, el volver a los inicios, ¿no? Ya lo decía uno de mis personajes de ficción favoritos, Hannibal Lecter, primeros principios, Clarice, simplicidad, pues a los primeros principios, a los centros de inteligencia, ¿no? Total, y también creo, Cris, ahora que mencionabas este increíble ejercicio, yo lo voy a empezar a hacer, porque es cotidiano, es fácil, es decir, que esa es la base también de Quintesencia, o sea, es traer a la vida cotidiana lo que pensamos que es como demasiado elevado o inalcanzable, ¿no? Cuando en realidad es simplemente una decisión de vida, el concepto de estar en presencia, o sea, Quintesencia son 5 formas de estar en presencia, de estar en nuestra vida, de habitarla, de realmente vivirla, porque pareciera que vamos perdidos de ella, ¿no? En olvido, esto es más del sufismo, ¿no? En olvido, ¿no? De que estamos aquí existiendo, respirando. Entonces, es muy importante la práctica. Y la práctica no tienen que ser necesariamente poses de yoga súper difíciles, ¿no? Que también es hermosa la yoga, o sea, no tengo nada contra ella, pero sino cómo nos habilitamos, ¿no? Y lo veremos con Pedro seguramente también el cuarto camino, todo este pensamiento de traer a la vida cotidiana, cómo ahora en este momento podemos tener acceso a ello de una forma real, de una forma diaria, ¿no? Donde podemos instalarlo en nuestra vida. Qué lindo sería convertirlo en la vida misma, ¿no? Que ya no necesitemos esa llave, esa piedra, eso que nos recuerde que estamos aquí, sino poder, y yo sí lo he vivido y es algo de lo que vamos a platicar en el webinar del 2 de septiembre, que es gratuito, para todos los que nos quieran enviar un mail e inscribirse, ese webinar gratuito. Cada uno de nosotros platicará cómo ha sido ese proceso en nosotros, ¿no? De atraernos estas prácticas, atraernos estos, digamos, pequeños ejercicios que poco a poco, si uno entra en ese espacio, se van volviendo también un poco la vida. Ya no nos pasa que cuando la realidad nos sorprende con algo, nos sentimos dando tumbos y volando, ¿no? Dependiendo del estímulo también, pero de pronto ya podemos relajarnos ante muchas circunstancias y eso es también fruto de la práctica, ¿no? Lo que le llaman el fruto de la práctica, como algo vivo, como algo real, que se logra sentir, es decir, eso, ¿no? O sea, no es un libro, no es un texto sagrado, es algo que el texto sagrado es uno, ¿no? Y se va experimentando. Me estaba dando cuenta, además, conforme hablabas y conforme hablaba Cris, que en el fondo todas las tradiciones hacen esto. La piedrecita, cuando nos dicen las tradiciones que hay que rezar 5 veces al día, no es porque no es una cosa rara. ¿Por qué me obligan a hacer esto? No, sí. 5 veces al día me tengo que parar, porque si no me paro no me doy cuenta, sigo en automático, entonces tengo que recordarme, tengo que mirar a Dios, tengo que mirarme y eso tengo que obligarme, entre comillas, y la piedrecita es, no, ahora, y además es ahora, tengo que pararme, ¿no? O sea, todas tantas cosas que no hemos entendido muchas veces de nuestra propia tradición, a lo mejor, ¿no? Y que hemos dado como que eran cosas, obligaciones absurdas, realmente tienen por detrás una sabiduría muy profunda, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando.
y que cuando volvemos a mirarlas desde otro lugar, viendo cómo en el fondo es un camino de libertad, aunque nosotros aceptamos el que voy a mirar mi piedrecita o voy a orar o rezar cuando me toca hacerlo, ¿no? Porque en el fondo es justamente ese momento, es el momento de presencia, es el momento más importante. El resto del tiempo estoy en automático, en ese momento es aquí estoy ahora, ¿no? Recuerda, ¿no? Y tenemos ejemplos por todas las tradiciones, creo yo. Totalmente. Incluso hay un ejercicio que a mí me gusta, que es muy conocido en internet, pero dice, agarra una taza de agua, o una taza, llénala con agua y sosténla, y el primer minuto me dirás si es liviano o no. Y posiblemente me dirás que no es pesado, porque no pesa más de 250, 350 gramos. Ahora sosténla por 15 minutos, sosténla por una hora. Bueno, la pregunta que viene después de eso es ¿cuánto llevas sosteniendo tu máscara y cuánto te está pesando esa máscara? Porque la llevas hace años. Entonces, ¿cuánta energía estamos poniendo en sostener esa taza o en sostener esa máscara a lo largo de nuestra vida? Y hay veces que simplemente es una cuestión de darnos permiso a ser diferentes. Y duele, ¿no, Mati? Decimos, ya, es que duele. Me duele, y pues ya suéltala. Claro. Quema, pero quema y la agarramos cada vez más fuerte, ¿no? Es como una brasa. En vez de tirarla lejos, la agarramos cada vez más fuerte y nos aferramos pensando que así se va a apagar, cuando en realidad lo único que hacemos es muchas veces mutilarnos o dañarnos a nosotros mismos. Nada, me acordaba de todo eso mientras las escuchaba hablar. Y les cuento que ya llevamos una hora hablando, no sé... Sí. ¿Cómo, Yo sé, Mati, aparte nos ayudaste a armar el vivo porque estábamos un poco complicadas con la tecnología y para mí? sabemos que tienes tú algo pronto. Bueno, yo sé que tienes algo pronto, entonces... No hay ningún problema, pero la verdad que siempre para mí es un placer y un honor conversar con ustedes. Las admiro mucho a las tres, así que para mí es total felicidad de estar compartiendo este espacio con ustedes. Y si se dio así, por algo será, y acá estamos disfrutando. Sí, Gemma, ¿tú querías decir algo? No, nada, simplemente dar las gracias a Mati y a vosotras, que éramos los ángeles de Charlie, que Sí. no dijo Pedro. Hacía falta Charlie, claro. Claro, las ángeles de Mati. Bueno, fue el chiste malo. Bueno, muchas gracias. Muy feliz. No sé si quieren decir algo para ir cerrando. Así que las dejo. Este era el live era de ustedes. Yo me inmiscuí aquí, pero un abrazo a todas y las dejo para que vayan cerrando. Yo me gustaría cerrar con una cosa que recoge parte de lo que habéis hablado, Gemma y Tali, ¿no? Esto de somos el texto sagrado, somos milagros estadísticos, de verdad. Es que ha tenido que morir tanta gente, ha tenido que viajar tanta gente, se han tenido que enamorar tantas personas, ¿no? Para que nosotras estemos aquí y ahora conversando, compartiendo. O sea, ¿cómo no podemos tratarnos como lo que somos, como auténticos milagros estadísticos, como textos sagrados en nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy bonito, una bonita causalidad, ¿no? Como decía Mati, una bonita coincidencia aquí en el espacio-tiempo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, chicas. Yo también feliz de haber compartido este espacio. Mati, muchas gracias por habilitarnos. Yo solo comentarles a los que aún no están escuchando y los que nos escuchen después cuando vean el video que tenemos habilitado un email para este programa, es quintesenciaenneagrama, así todo junto en minúsculas, quintesenciaenneagrama@gmail.com. Ahí nos pueden solicitar el entrar a este webinar gratuito el 2 de septiembre, que si mal no estoy será a las 5 de la tarde, a las 17 horas de España, y por ahí de las, ¿qué serán? Como 9, 10 de la mañana a México. 9 México y 12 Argentina, 11 Chile, 10 Colombia. El que quiera venir está invitado. Ahí compartiremos no solo de qué tratará el programa, sino es como una presentación también a nuestro programa y platicaremos sobre nuestras experiencias. Y bueno, nada,
simplemente me voy feliz, contenta, con el corazón llenito y muy, muy contenta por lo que viene. Gracias. Muchas gracias. Y yo igual estoy súper contenta. Dejarme solo que diga una Sí. cosita, que es que ¿Sí? después de toda esta odisea, que yo estoy metida en un coche, aquí en una estación de tren y todas estas cosas, yo decía, pero ¿quién me manda a mí que estar con este estrés? Y después de todo, tengo que decir que me lo he pasado fenomenal, que estoy encantada de estar aquí y que, o sea, que casi se me ha pasado, no me he dado cuenta de la hora, a pesar de todos los pesares. Así que mil gracias a vosotros tres y mil gracias a todos los que nos están escuchando hoy, que de alguna manera han sido también los que nos han dado fuerza para seguir. Nos vemos pronto, nos vemos el 30, ¿no? Tenemos todo... Hay el un vivo próximo más. miércoles. Sí. Tenemos un vivo el 23 y otro el 30, si no me equivoco. Ah, sí. Todavía 2 Sí, más. quedan 2 vivos todavía. Todos vivos y luego el día 2, que es la presentación. Muy bien. Así es. Exacto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, Besos. besos. Hasta el otro Bye, lado. gracias. Bye. Chao.